Hola, queridos amigos, las noticias con el Dr. Michael Lightman. Hola. En nuestras clases hablamos de temas muy profundos, muy importantes. Me gustaría incluir a nuestros espectadores, porque algunos no vienen a las clases de la mañana. Así que preparé algunas preguntas. Hay una cita muy interesante que fue escrita hace 2000 años por nuestros sabios y dice: crecí toda mi vida entre sabios y no he encontrado nada bueno para el cuerpo, además del silencio. ¿Por qué el silencio es un asunto tan exaltado? Dr. Lightman, porque en realidad el hombre tiene que hablar consigo mismo. Y cuando lo hace, empieza a hablar con el Creador. Simón, ¿así funciona el sistema? Sí. ¿Qué quiere decir hablar conmigo mismo, Dr. Lightman? Que hablas con el Creador, Simón. ¿Y qué son todos esos millones de personas alrededor de nosotros con las que se supone que debemos socializar? Dr. Lightman, no es así. La socialización debe venir del sentimiento interno. De hecho, es a través del silencio, Simón. ¿Y de qué? ¿Y qué sentido tiene hablar, Dr. Lightman? ¿Hablar tanto? Simón, sí, ¿para qué tenemos la capacidad de hablar, Dr. Lightman? Bueno, es para cosas extremas. Cuando dices y escudriñas ciertos problemas con los sabios, eso es diferente. Pero si no tienes la capacidad de hacerlo, lo mejor es el silencio. Simón, sí, así lo dicen, el silencio es solo. Pero muchas veces no te sientes cómodo si estás en silencio. Está la sensación de que esperan que hables, que digas algo. Tal vez piensen, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué no habla, Dr. Lightman? Bueno, la gente lo piensa, eso es seguro. Pero depende de quién y cómo. Si es alguien que está cerca de ti, especialmente en espiritualidad, Simón, ¿puedes estar en silencio juntos? Por supuesto. Usted dice que se puede hablar estando en silencio. ¿Qué es hablar de corazón a corazón? ¿Qué es eso? Dr. Lightman, emocionalmente, cuando quieres transmitir lo que sientes a otra persona, es muy difícil encontrar las palabras adecuadas. Lo mejor es que ambos se queden tranquilos. Juntos y tranquilos, Simón. ¿Y juntos nos sentimos cómodos, Dr. Lightman? Sí, quédense tranquilos y así poco a poco se entenderán sin palabras. Simón, ¿eso es hablar de corazón a corazón? Sí. Le he escuchado decir que muchas veces usted se quedaba callada con su maestro. Sí, muchas veces. ¿No tenía la sensación de que se suponía que debería decir algo? No, en absoluto. ¿Que tal vez el silencio era incómodo? ¿Era molesto? No, para nada. ¿Cómo lo lograba? Dr. Lightman, simplemente me sentaba a su lado y pensaba. Y él hacía lo mismo. ¿Fumaba cigarros? Claro. ¿Y no le provocaba para hablar ni nada? No era necesario. Eran momentos en los que todo era claro, todo se entendía. Había contacto interno y una especie de flujo de emoción de uno a otro y de regreso. No había palabras. Simón, ¿ambos lo sentían? Por supuesto. Pero aún así, las plegarias están escritas en forma escrita y en palabras. Y se dicen 3 veces al día, cuando sea necesario. Hay momentos especiales. ¿Por qué, Dr. Lightman? Son para gente que no sabe estar en silencio. Es para gente que siente la necesidad urgente de expresar algo, de decir algo, de llorar. Y generalmente, si la gente puede expresarlo en su interior, es mejor, es lo más fuerte. Es como un grito silencioso.
recuerdo que hay algo en el Zohar. ¿Qué son las palabras para ellos? Doctor Lehmann, las palabras son para estar en contacto, conversar, para sintonizarte con los demás, cómo se afinan los instrumentos musicales antes de tocarlos, lo mismo aquí. Pero en realidad, si conoces a la persona, te acercas a ella, te sientas a tu lado y están quietos, Simón. O sea, ¿se pueden decir algunas palabras para quedar en silencio? Sí. Eso es hermoso. No estar en silencio para hablar, sino al revés. Doctor Lehmann, si la gente se conoce como una pareja, marido y mujer, se quedan en silencio. Bueno, por supuesto, a la mujer le gusta hablar, opinar. Así fue hecha la mujer, porque está orientada a cuidar a niños pequeños y todo eso. Pero los hombres no. Para el hombre es bueno estar en silencio, Simón. Así que, tal vez en el futuro lejano, la transmisión de información será silenciosa, Dr. Lehmann. Por supuesto, no es como la televisión de hoy. Eventualmente la televisión quedará en silencio con el tiempo, ¿sí? Por supuesto. Simón, ¿y qué pasa con la gente que se aísla para guardar silencio? Dr. Lehmann. Bueno, en realidad son periodos buenos para la gente que no quiere asociarse con nadie más que consigo mismo y con el Creador. Simón. Una vez le escuché decir que se necesita pagar por eso. El hombre debe pagar si una persona se aísla del mundo. Dr. Lehmann. Sí, así es como una canción sin letra. Cuando habla consigo mismo y con el Creador es un buen estado, muy poderoso. Son estados que son, ¿cómo decirlo? Muy pesados, muy, ¿cómo decirlo? Generan mucho en el hombre. Simón, para el mundo, hablar, información verbal. Doctor, no, solo estamos contaminando el mundo. Eso es contaminación, Simón. ¿Para qué necesita el Creador que hablemos todo el tiempo? Hablamos y hablamos, la televisión habla todo el tiempo. ¿Para qué? ¿La gente se cansará de eso? Doctor Lehmann, ya ves, son como niños en el patio de recreo. Es del mismo tipo. Hablan, corren por todos lados, hacen esto, hacen lo otro. Simón. Pero nosotros usamos las palabras de otra forma, las degradamos. Si hablamos especialmente de la política actual en la televisión, ese es el poder que le dan a las palabras. ¿Qué genera en el mundo? Dr. Lehmann, genera en el mundo más y más distorsiones, desviaciones, y no podemos escondernos, a menos que tratemos de cambiar nosotros. Simón, o sea, puedes matar con una palabra, pero no con el silencio. Dr. Lehmann, sí, con el silencio nunca empeoran las cosas. Simón, mejor guardar silencio. Algo más, cuando escribimos, estamos en silencio. Dr. Lehmann, hablas contigo mismo. Simón, si es una conversación interna, hay poder en el silencio y al escribir lo haces en silencio, añades a la oración interna. Dr. Lehmann, escribir es muy poderoso. Yo digo que debería usarse con menos frecuencia, no tan a menudo. Ve todo lo que se escribe. Simón, sí, simplemente derraman su ego. Dr. Lehmann, sí, y de hecho,
debes contenerte. Simón, una vez le escuché decir, no lo analizo, pero todas esas novelas, todo lo que se escribe desde hace 300 o 400 años, no sé. Pero antes todo era para buscar al creador, lo buscaba la gente y escribía solo sobre eso. Doctora, bueno, sí, es escritura positiva. La gente escribía sobre cómo tener contacto con el creador. Simón, las impresiones, la prensa y todo eso, doctora, sí, no solo eso. La gente comenzó a viajar más, a interactuar más y mataron su voz interna. Simón, cuando lo vierten en papel, sí. ¿Qué pasa cuando ocurrió ese punto de inflexión? Cuando de repente, bueno, llamémosle la literatura vacía, empezó a salir artística, sí. Tengo miedo de decir la palabra. Usted sabe, literatura artística. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto de inflexión, el punto de cambio? De repente, de buscar al creador, ¿qué se empezó a hacer? Doctor Lyman, la gente empezó a notar las relaciones entre la gente, especialmente las relaciones entre hombre y mujer. En toda la historia de la humanidad, no hubo cosas como novelas y este tipo de géneros donde se podía hablar de eso, escribir sobre eso, historias de amor, triángulos de amor. Sí, todo comenzó en algún lugar, desde Shakespeare en adelante. Pero en el judaísmo no lo tenían en absoluto. No había canciones de amor en las que se pensaran, ni se cantaran, ni se escribiera. Simón, ¿y el cantar de los cantares que habla solo de amor? Doctor Lama, sí, pero es solo hacia el Creador. Realmente es una pregunta correcta. No se relacionaba en ningún modo con las emociones entre los sexos. Simón, el rey Salomón, escribió el Cantar de los Cantares, en donde admitía su amor hacia el Creador, lo expresaba, sí. Hay esas palabras ahí, doctora, sí, son palabras. Pero son palabras que se dicen desde el corazón al corazón. No tienen nada que ver con el mundo, ¿sí? Incluso podemos decir que nunca hubo una emoción como la que había ahí, una emoción así entre hombre y mujer, y también entre mujer y hombre. Simón, un sentimiento muy exaltado, pero ahí es amor verdadero, doctor Lemesí, verdadero amor. Desde el alma hasta la fuente del alma, hasta el Creador. Y sucedió, creo que desde el siglo XVI, XVII, ese punto de inflexión, sí. Pero no fue entre los judíos, no fue entre judíos, fue entre las otras naciones. En general, no había nada así como relaciones entre sexos. Y después, las cosas se desataron. Se llama degradación de las generaciones. Simón, sí, los judíos lo captaron y se convirtieron en líderes del campo en Hollywood y todo eso. Doctor Herman, creo que ya es solo industria. Pero en realidad sería la nación judía. Realmente nunca tuvo una actitud hacia todo esto, Simón. O sea, dicho llanamente, amor hacia el Creador se volvió algo muy terrenal. ¿Doctor Lyman? No, simplemente lo que sucedió es el desarrollo
el desarrollo de las emociones corporales, terrenales y su manifestación. Gradualmente se convirtieron en literatura, música y todo eso. Pero en realidad el hombre no tiene necesidad de expresar esas emociones. Simón, y de repente lo hizo, doctor Lehmann. Sí, la gente vivía en todos los países, en todas las naciones. Vivía de forma más cerrada. Y desde la Edad Media en adelante comenzaron esos elementos de desarrollo, literatura, música y todo eso. Simón, así que piensa que esta es una dirección que nos desvía del core principal, doctor Lehmann. Sí, es un deterioro, Simón, pero es necesario, doctor Lehmann. Es necesario para que la gente eventualmente entienda que, Simón, que tomó el camino equivocado, pero de cualquier forma tiene que pasar por ahí, doctor Lehmann, desde luego. Se le dio toda esa riqueza interna. Fue dada al hombre para que se elevara, pero por el contrario lo bajó al nivel animal. Simón, ¿y a dónde nos lleva? Doctor Lehmann, ya lo veremos. Está frente a nuestros propios ojos. ¿A dónde nos lleva? Simón, ¿hay algo positivo en esto, doctor Lehmann? Como siempre en toda nuestra vida. Lo positivo es gracias a los sentidos. Sí, gracias a los sentidos comenzamos a comprender dónde estamos y que de alguna manera necesitamos salir de ahí. Simón, bueno, ahora me gustaría volver al tema y resumirlo. Silencio. La forma correcta del silencio es hablar con el Creador. Doctor Lehmann, silencio es hablar con el Creador y es bueno si el hombre prefiere esa actitud hacia el Creador, que siempre surge del corazón. Eso es lo que le hace falta. Simón, gracias. Creo que lo analizamos.